Entonces nosotros empezamos a marcar límites y le decimos, no, ¿sabes qué? O sea, te puedo dar esto o esto, pero mi economía no. Te puedo dar esto o esto, pero a mis hijos no. Te puedo dar esto o esto, pero esto me lo respetas. Y llega Dios y le promete a Abraham un hijo, y pasan mucho tiempo, pasan muchos años, y tiene al hijo y le dice, ven y dámelo. Y entonces te dice que Abraham conocía a Dios, y te dice que Abraham sabía que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Si Abraham no hubiera sabido que Dios era poderoso, no se lo hubiera dado. Pero ¿cómo lo supo? ¿Qué cosas conoces tú de Dios? ¿Qué cosas conozco yo de Dios? Estamos metiéndonos en la palabra para saber cómo es Él, para saber cuánto nos ama. Estamos pudiendo entender cómo Él lo dio todo por nosotros. Si nosotros nos metemos y empezamos a estar en la palabra de Dios, vamos a ser como Ezequiel, que se metía al río en la palabra y le llegaba a los tobillos, y Ezequiel se puso vivo y dijo, no hombre, está a los tobillos, está chido, me voy a meter más hondo, y se mete y le llega a las rodillas y empieza a entender qué es lo que Dios tiene para su vida, y dice, voy a ir más hondo, y se empieza a meter hasta que está ahí en Él completo. Cuando tú te estás enamorando de una persona, empiezas a tratarla y luego dices, me está gustando esto, y dices, voy a tomarlo más serio, y empiezas a hablar más y te vas metiendo. Y es lo mismo con Dios. Cuando tú te vas metiendo con Dios y empiezas a entender las cosas que Dios tiene para tu vida, tú te vas enamorando y tú dices, de aquí soy. Tenemos que empezar a conocer a Dios. Si tú y yo no empezamos a conocerlo, no vamos a estar dispuestos a dar lo que Dios nos pida. Y si no estamos dispuestos a dar lo que Dios nos pida, la palabra y el propósito que Dios tiene para nosotros se va a ver trunco. Yo no creo que nadie de aquí quiera eso. Yo me imaginaba cómo sería el propósito de Dios para mi vida y veía un rompecabezas enorme. Y yo decía, yo podría hacer cualquier pieza. Pero Dios me enseñaba, mira, aquí falta una y aquí vas tú. Y me dice, y aunque tú no sepas aún lo que yo tengo para ti, ni siquiera lo que quiero hacer, cuando coloque esa pieza en su lugar, tú vas a ser el más feliz del mundo. Y tú créeme, cuando tú vas avanzando y vas logrando los propósitos que Dios tiene para tu vida, tu felicidad va a ser llena. A mí me encanta la alabanza, hablábamos de su presencia. A mí me encanta Efesios 1:23 que dice, aquel cuya es la plenitud, dice, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él puede llenar tus finanzas, Él puede llenar tu familia, Él puede llenar tu corazón. Cualquier cosa, cualquier tristeza, cualquier carga que tú tengas, Él lo puede llenar. Pero todo tiene que empezar a que lo conozcamos. Yo no sé tú, pero no creo que si tú tienes un coche y viene un vagabundo o viene otra persona y te dice, oye, déjame manejar tu coche, y le digas, aquí están las llaves. Tú no le vas a dar las llaves de tu vida a alguien a quien tú no conoces. Tenemos que conocer a Dios para que Dios haga las cosas. Si me pueden ahora acompañar ahí a Hebreos 11:24 abajito. Vamos a ver un poco de la vida de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Dice Moisés, hecho ya grande. No creo que esté hablando precisamente de que Moisés estaba niño y había sido dejado ahí en el río y hecho ya grande. Yo creo que estaba hablando de que Moisés ya tenía una posición, ya había tenido a llegar a una posición. Tenía una posición, decía, llamado hijo de la hija de Faraón. Ya era alguien, tenía una posición, era como si tú estuvieras ahorita en un puesto político. ¿Qué posición podemos tener? ¿Qué posición tienes en tu vida? ¿Qué posición tienes en tu familia? ¿Qué posición tienes en tus negocios? Él sabía a dónde lo iba a llevar el quedarse en ese lugar. Si él se quedaba en ese lugar, él se hubiera constituido enemigo de Dios. La Biblia lo dice claro, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y él tenía que decidir. Y estaba él entre escoger lo que Dios le había dicho, a lo que Dios lo había llamado, o a escoger los deleites temporales de este mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escoger? Si conocemos a Dios, vamos a saber que lo que no se ve, hace lo que se ve, que es mucho más grande. ¿Qué estamos dispuestos a dar? Decir, no, es que yo no puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, es que yo tengo una familia que alimentar completamente.
Ojo, no te estoy hablando de que seas una persona desobligada, lo aclaro, porque Dios, los hijos de Dios no somos desobligados. La gente de afuera tiene que voltear a vernos y tiene que decir, oh, este es un hijo de Dios. Pero el punto es, ¿estás dispuesto a dejar todas las cosas como las dejó Moisés? ¿Estás dispuesto a tener que morir a tiempos específicos? A mí me pasaba algo muy seguido, porque yo entro al trabajo a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Y entonces duró un tiempo donde yo estaba asistiendo al gimnasio todos los días. Iba al gimnasio y 2 horas y 2 horas. Y yo decía, no hombre, según yo digo que quiero servir a Dios con mi vida, salgo del trabajo a las 5, luego voy a mi casa, me baño, como 6, me voy 2 horas allá, en lo que llego, total, regresaba a mi casa a las 9:30. Y entonces regresaba y hacía lo que se me pedía. Leía mi tiempo con Dios, oraba, daba gracias y me dormía. Y entonces me dijo Dios, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? A mí me dijo alguien una vez, en lo que tú inviertes tu tiempo y en lo que tú inviertes tu dinero es tu Dios. Y entonces me dijo, no me dijiste que querías servirme, no me dijiste que querías conocerme, ¿en dónde estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero? Y entonces yo dije, bueno, vamos a dejar a un lado ciertas cosas que están estorbando y vamos a volver a leer, vamos a volver a estudiar, a escuchar audios y a fomentar esa hambre con Dios. Pero el punto es, ¿estás dispuesto a sacrificar las cosas que Dios te pide? Sea familia, sea trabajo, sean gustos, sean novelas, sea internet, sean estar tiempos de ocio. O sea, tenemos que empezar a ver dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Si tú y yo estamos enamorados de Dios, vamos a invertir nuestro tiempo en Dios. Si tú y yo estamos enamorados de Dios, vamos a invertir nuestro dinero en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque decimos que creemos en que formamos parte del reino de Dios, que queremos establecer el reino de Dios en esta ciudad. Pero nuestras palabras están concordando con nuestros hechos. Y no te hablo así porque Dios es muy bueno. Dios simplemente nos viene a hablar y nosotros, Dios es tan bueno que agachamos nuestra cabeza y le decimos, Señor, no lo estoy haciendo, pero quiero hacerlo. Tú puedes poner en mí el querer y el hacer de hacer las cosas, Señor. Y Dios es tan grande y tan bueno que hasta te empuja y te da puche. Bueno, avanza, hijo mío. Así es Dios. Dios es tan tremendo. Ok, ahora si me puedes acompañar abajito, vamos a ver, cuando empezamos a conocer a Dios, nuestras pilas se activan. ¿Y cómo nos ponemos, como qué tipo de gente? En Hebreos 11:33, por favor. 11:33. Ok. ¿Qué tipo de gente queremos llegar a ser? Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzado. Dice, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de su debilidad y se hicieron fuertes en las batallas. ¿Dónde se hicieron fuertes? Bueno, al principio suena bien bonito. Wow, conquistaron reinos, tomaron ciudades, apagaron fuegos impetuosos. Voy a salir, voy a predicar la palabra. Todos los problemas que son fuegos impetuosos